Revelado, Elena, recién viuda, descubre una mochila abandonada que cambiará sus vidas para siempre. La vida de Elena había sido distorsionada por el duelo, cada rincón de su hogar resonando con los ecos de risas que una vez llenaron el aire. A sus 35 años, sentía que su existencia era solo un mecanismo de supervivencia, madre soltera, enfermera devota, pero en el fondo, una mujer atrapada en su propio laberinto emocional. Ese día, llevando a su hija al parque, el aroma de la brisa le pareció extraño, casi lejano. Todo lo que podía hacer era observar a los niños jugar, mientras un vacío se apoderaba de ella. Sin embargo, su rutina se interrumpió cuando sus ojos se posaron en una mochila olvidada, semioculta entre los arbustos. Al abrirla, un torrente de recuerdos y palabras comenzó a fluir. Cartas apasionadas, fotografías de un joven sonriente y documentos que narraban su viaje hacia la búsqueda de un mejor futuro emergieron, destilando la esencia de la esperanza. Cada hoja se convirtió en un susurro que la llamaba a una vida que había olvidado, un futuro que había dejado de lado para cumplir con sus responsabilidades. Siempre se había visto a sí misma como una madre y una enfermera, pero ahora esa mochila comenzaba a ser un símbolo de todo lo que había estado permitiendo que muriera en ella. Elena se sentó en una banca, su mente una tormenta de pensamientos. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se preguntaba. Esa pregunta se erguía como un fantasma, atormentando a la mujer que había dejado de existir entre las paredes de su hogar. Existía la presión de su familia, esa voz familiar que le decía que se debía mantener fuerte por su hija, que el sacrificio era la única opción. Pero, al mismo tiempo, en las cartas del desconocido, sentía el eco de sus propias aspiraciones, enterradas hace tiempo y cubiertas por la responsabilidad diaria. La lucha por sus propios sueños se tornaba, en su mente, un acto de traición hacia su hija. Mientras leía cada página, el peso de la mochila se convertía en metáfora. No solo era un objeto físico, era el peso de las decisiones no tomadas, de los caminos no explorados, un recordatorio de que su vida había sido una serie de debería, en lugar de quiero. Las fibras de su corazón comenzaron a tensarse. ¿Y si me atrevo a soñar? Esa pregunta nacía con fuerza, pero cada intento de proyectarse hacia un futuro más brillante se veía desbordado por las cadenas de su propia realidad. Temía que su búsqueda de libertad fuera vista como egoísmo, que sus sueños la alejaran de su hija. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. En ese instante de introspección, la angustia la invadió como una ola. Elena se sintió atrapada entre el deseo de reinvención y los mandatos que dictaban su vida. La revelación inesperada sobre el joven de la mochila, cuya vida parecía reflejar sus anhelos perdidos, se presentó como una chispa en la oscuridad. Diálogo interno, ¿realmente debo ir tras mis anhelos, aunque eso signifique desafiar a mi familia? Ella sabía que por cada paso que diera hacia su propio futuro, los ojos de su familia se convertirían en balas de crítica. La mochila en su regazo se sentía cada vez más pesada, cada carta un susurro, cada fotografía un recuerdo de lo que podría ser. Con el corazón apretado y una decisión que pugnaba por salir, Elena comprendió que la lucha por su identidad estaba lejos de concluir, apenas comenzaba. Se encontraba en una encrucijada donde cada camino prometía un nuevo amanecer o la continuación de la sombra que la había invadido. La mochila, símbolo de nuevos comienzos, prometía cambios que podían alterar su vida para siempre. Con una mezcla de miedo y determinación, se dio cuenta de que no solo lucharía por sus sueños, sino también los de su hija, porque al fin y al cabo, volver a soñar podría ser el regalo más grande que podría ofrecerle. Elena se despertó al día siguiente con una sensación de desasosiego. La mochila seguía allí, en la esquina de su sala, como un recordatorio constante de las posibilidades que había dejado de lado. Aquella mañana, mientras preparaba el desayuno para su hija, la pregunta persistente brotó nuevamente: ¿qué deseas realmente? A pesar de su ocupada rutina como enfermera y madre, comenzaba a vislumbrar que su vida necesitaba un cambio. Al llegar a su trabajo, el bullicio del hospital la envolvió. Cada sala, cada paciente, era un recordatorio de su dedicación.
Sin embargo, esa misma dedicación también la mantenía anclada en lo que consideraba sus responsabilidades. Empezó a sentir que no solo cuidaba de los demás, también se descuidaba a sí misma en el proceso. Mientras atendía a un paciente anciano que compartía historias de su vida aventurera, Elena sintió un impulso. ¿Por qué no puedo hacer algo así?, se preguntó. Escuchar a aquel hombre le abrió la mente. Tal vez no tenía que renunciar a su papel como madre para buscar su propia felicidad. Podía integrar sus sueños en su vida de manera armoniosa, no como un acto de rebeldía, sino como una evolución natural de quien era. Decidiendo que había llegado el momento de actuar, tomó la mochila y exploró su contenido de nuevo. Las cartas la inspiraron a escribir sobre sus propios deseos. Sin aviso, se sentó en la mesa de la cocina, tomó un bolígrafo y un cuaderno y comenzó a plasmar sus pensamientos. Quiero viajar, escribió. Quiero aprender fotografía, quiero ser más que una enfermera. Eran afirmaciones pequeñas pero contundentes, una lista de cosas que había deseado en silencio durante años. Al final del día, al regresar a casa, sintió una ligereza en su pecho. Había tomado la primera acción hacia su cambio. Sin embargo, había algo más que la inquietaba, su madre, que siempre había criticado cualquier intento de independencia, pronto la visitaría. ¿Sería capaz de comprender sus nuevas aspiraciones? ¿Podría aceptar que su hija no fuera solo la madre ejemplar que había esperado? La interrelación de sus sueños y la familia se planteaba como un dilema que no podía ignorar. A su vez, sabía que tenía que encontrar maneras de gestionar sus objetivos sin romper el vínculo familiar que tanto valoraba. Instintivamente, se dio cuenta de que necesitaría más apoyo, menos angustia. Al día siguiente, se inscribió en un curso de fotografía que siempre había anhelado. Publicó en su red social la noticia de su nueva aventura, y la respuesta fue abrumadoramente positiva. La mayoría de sus amigos la animaban, destacando que nunca era tarde para cumplir un sueño. Sin embargo, sabía que la verdadera prueba vendría con la reacción de su familia, especialmente al compartir su decisión de regresar a la escuela y, por ende, ser menos disponible para ellas. En un momento de claridad, comprendió que su búsqueda de la felicidad podría también ser una fuente de inspiración para su hija, enseñándole que no debía renunciar a sus pasiones. Mirar hacia el futuro ya no era algo que temía. Era un acto de valentía. Con cada pequeño paso que daba, se sentía más empoderada. Sin embargo, la incertidumbre de la aceptación familiar cernía sobre ella como una sombra. Sabía que la conversación con su madre sobre sus nuevos sueños era inminente. ¿Cómo podría ser verdadera consigo misma sin deshacer por completo los vínculos familiares? Al salir esa tarde, sintió en el aire algo más que esfuerzo. Era el primer destello de un futuro prometedor. Pero el horizonte también traía consigo un desafío, la incertidumbre de cómo su familia reaccionaría ante su renacimiento. El momento de revelación estaba cerca, y su corazón latía con fuerza, listo para aceptar la aventura de ser quien realmente quería ser. Sin embargo, la pregunta gritaba por respuesta: ¿serías aceptada o rechazada por perseguir tus anhelos? Elena se sentó en el borde de la cama, con la mochila abierta a su lado. La curiosidad del día anterior había sido reemplazada por un peso en su pecho. Miró las cartas, la cámara y los libros que también había decidido guardar. ¿Cuánto tiempo había desperdiciado sin atreverse a soñar? Su mente era un torbellino de cuestionamientos que la desafiaban a hacer frente a la sombra de su madre y sus expectativas. Con cada instante que pasaba, sentía que la urgencia de actuar se convertía en una necesidad vital. Al llegar al hospital, el ruido habitual de monitores y conversaciones rápidas apenas la tocaba. Sus pensamientos estaban atrapados en una danza caótica, cuestionando su lugar entre los pacientes que cuidaba y su propio ser. Observó a sus compañeros de trabajo, sumidos en la rutina, y, por primera vez, sintió que eso no era suficiente para ella. Su vida podría ser más que una secuencia de días desgastados por el sacrificio. La imagen del anciano que le había compartido su historia la seguía persiguiendo, como un eco que se negaba a callar. En un arrebato de determinación, se acercó a la sala de descanso y buscó su teléfono. Abrió el grupo de chat con sus amigos del curso de fotografía y escribió: ¿alguien quiere acompañarme a una exposición de fotografía este fin de semana? Dudó un instante, sintiendo que se olvidaba de sus responsabilidades. Sin embargo, la respuesta llegó casi al instante, seguida de otra y otra más. Sus amigos estaban emocionados, deseosos de ser parte de este nuevo capítulo. Aunque la decisión le generaba ansiedad, también encendía una chispa de esperanza.
El fin de semana llegó y, mientras caminaba por la galería, Elena se sintió transportada a otro mundo, uno donde el arte y la vida se entrelazaban. Las imágenes enmarcadas hablaban de emociones y experiencias compartidas. Cada fotografía era un recordatorio de que las historias podían capturarse con un solo clic. En ese instante, percibió una conexión profunda con su propio deseo de contar su historia a través de la lente. Sabía que cada imagen que capturara sería un paso más hacia su verdadera identidad. Al regresar a casa, encontró a su madre ya instalada en la sala. La presión del aire parecía hacerse más densa. Se sentó a su lado, luchando por encontrar las palabras adecuadas para compartir su transformación. Pero antes de que pudiera abrir la boca, su madre empezó a hablar de las cosas que le preocupaban sobre Elena y su vida. Con cada palabra, el mismo temor que había sentido desde pequeña afloró en ella, temiendo las críticas y el juicio. Al escucharla, Elena sintió un deseo inmediato de defender sus decisiones. Se dio cuenta de que el vínculo afianzado por la necesidad de aprobación no le permitiría avanzar, y que tendría que encontrar su voz para hablar de sus sueños. «Mamá, he decidido hacer algo diferente», comenzó, casi en un susurro. Las palabras lucharían por salir de su boca, renunciando a la complacencia por primera vez. A medida que la conversación avanzaba, una mezcla de valentía y certeza la invadía. Pudo verbalizar lo que había guardado por tanto tiempo, su deseo de ser más que lo que su madre había esperado de ella. Era un acto de liberación. Pero mientras lo hacía, el corazón le latía con fuerza, temiendo la respuesta que vendría. Su madre, al escuchar, se quedó en silencio, el ceño fruncido apenas visible en su rostro. Elena sintió que el aire se congelaba entre ellas, la tensión palpable y su futuro pesando en la balanza de la aceptación. Podía haber confrontado este momento con la seguridad de que era él el que la definiría. Sin embargo, la incertidumbre de la respuesta que recibiría le hacía preguntar si era capaz de soportar la presión de su reacción. Mientras las horas pasaban, la sensación de cambio se mantenía en el aire. Elena sabía que aquello era solo el inicio de un recorrido lleno de decisiones difíciles. ¿Sería capaz de construir su vida sin perder a su madre en el camino, o este sería el principio de una lucha por su independencia? El momento de verdad se avecinaba, y su corazón latía con fuerza, preguntándose si encontraría la valentía para sostenerse firme, pase lo que pase. Elena sostenía su aliento, buscando señales en el rostro de su madre. Cada línea de preocupación parecía cerrarle el paso a la conversación que tanto quería. Esa incómoda pausa se convirtió en un laberinto en el que se sentía atrapada. La incertidumbre en el aire era pesada, como una niebla que ocultaba la claridad que tanto deseaba. Finalmente, su madre rompió el silencio. «Elena, solo quiero lo mejor para ti. He trabajado duro toda mi vida para ofrecerte un futuro estable. Muchos lo harían por tener las oportunidades que tú tienes», dijo con un tono de preocupación que le sonaba familiar. Sus palabras resonaron en los pasillos de la mente de Elena, y cada sílaba agudizaba su deseo de responder, de desafiar la retórica programada de sacrificio y deber. «Sé que te preocupas», pero trató de comenzar, sintiendo la presión en el pecho. La voz de su madre estaba llena de amor, pero también de control, y estaba empezando a cuestionar si ese amor era un abrigo o una prisión. «Pero nada. Lo que necesitas no es un capricho, es un camino que te asegure un buen futuro». «Te estoy hablando desde la experiencia», replicó su madre, intensificando el desafío. Los ojos de Elena se llenaron de determinación. Sabía que esta batalla era inevitable. No podía permitir que el miedo a perder su amor determinara el rumbo de su vida. Al día siguiente, decidió hacer algo diferente. Armada con su cámara, salió a explorar la ciudad. Cada esquina, cada rostro, cada instante capturado era como una pieza que ayudaba a construir su nuevo yo. La luz del amanecer iluminaba su camino, era como si el mundo la alentara a seguir adelante. Por primera vez, Elena se sintió como la protagonista de su propia historia, en lugar de un personaje secundario en la narrativa de alguien más. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de artistas callejeros que pintaban un mural vibrante. Se detuvo, fascinada por la energía que emanaba de sus trazos audaces. Uno de ellos, un joven llamado Leo, notó su curiosidad y se acercó. «¿Te gustaría capturar este momento?», le preguntó con una sonrisa. Ella, sin pensarlo dos veces, comenzó a tomar fotos. Las imágenes eran más que una simple captura, eran testigos de su metamorfosis interna. Leo notó la pasión que había en su lente.
tienes un buen ojo para esto. ¿No piensas en compartirlo con más personas? Le preguntó. La pregunta quedó suspendida en el aire, como una invitación a un mundo que aún no se había atrevido a explorar. En su interior, una chispa se encendió, la posibilidad de sugerir una exposición de sus propias fotos se volvió un pensamiento tentador. Regresó a casa con un torrente de ideas. Mientras editaba las imágenes, sintió que cada una contaba una historia que no solo pertenecía a su pasado, sino que anunciaba su futuro. De repente, se le ocurrió un plan. Sería arriesgado, pero se sentía lista para ello. Anunciaría en su grupo de fotografía el deseo de exponer sus propias obras en un pequeño café que había visto semanas atrás. Lucharía por ese espacio, un escenario donde su voz fuera tan audible como el silencio que había habitado por tanto tiempo. Sin embargo, había algo en su interior que resonaba con inseguridad. A medida que avanzaba en la planificación, cada vez más preguntas surgían. ¿Sería lo suficientemente buena? ¿Aceptarían los demás su visión? Las dudas se cristalizaban de nuevo, como una frágil escultura de hielo amenazada por el calor de su propia ambición. Esa noche, mientras se preparaba para su primer paso hacia la autoafirmación, el sonido de su teléfono hizo eco en la habitación. Era un mensaje de sus amigos del curso. ¿Qué tal si hacemos un proyecto conjunto sobre la lucha de ser uno mismo? Podría ser catártico. Elena sintió que el universo conspiraba a su favor, pero las voces de su madre y su propio temor resonaban en su mente. ¿Se arriesgaría a abrirse a otros, o sellaría su mundo tal como lo conocía? La elección estaba hecha. Ahora, el verdadero desafío era aceptar que su camino iría más allá de la fotografía. Tendría que enfrentar su vulnerabilidad y comenzar a construir su futuro, soportando las expectativas de quienes la rodeaban. Pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. Mientras una lluvia de decisiones la imbuía, se dio cuenta de que el cambio estaba comenzando a florecer. Pero la pregunta seguía, ¿podría sostener su decisión en pie ante la inminente reacción de su madre y el riesgo de ser verdaderamente ella misma? La incertidumbre la abrazaba, y la necesidad de actuar se hacía más fuerte con cada latido que la empujaba a enfrentar su propio reflejo. Elena se despertó aquella mañana con el pulso acelerado. La idea de presentar su exposición resonaba en su mente como un mantra, una mezcla de miedo y emoción que la empujaba hacia un camino desconocido. Mientras se preparaba, miró al espejo, buscando una chispa de confianza en sus ojos. Pero en lugar de eso, se encontró con la imagen de una mujer que aún temía abrirse al mundo. Se dirigió a la universidad con una determinación renovada. Al llegar, el sonido de risas y conversaciones flotaba en el aire, pero su mente estaba ocupada. La propuesta de sus amigos sobre el proyecto colectivo había añadido una capa de complejidad a su decisión. No solo se trataba de expresarse, sino de abrirse a las críticas y a las visiones ajenas. En algún lugar del fondo de su ser, se formó la pregunta inquietante, ¿podría compartir su vulnerabilidad con los demás sin perder su esencia en el proceso? A medida que se reunían, la conversación se centró en las dificultades de expresarse, sobre el reto de ser auténticos en una sociedad que a menudo penaliza la sinceridad. Elena escuchaba, cada historia resonando con su propio conflicto interno. Humanos con sus temores, inseguridades, retos y aciertos. Las palabras fluyeron y en ese cóctel emocional, Elena sintió una inyección de valor. ¿Y si estas voces, en lugar de amenazarla, la alimentaban? Sin darse cuenta, comenzó a cuestionar su narrativa, ¿acaso no eran todos, de alguna forma, iguales en su lucha personal? Al final del encuentro, antes de separarse, se armó de valor. Quiero exponer mis fotos, pero también me gustaría que compartiéramos algo más, lo que significan realmente para nosotros. El silencio se rompió con murmullos de sorpresa y aprobación. Sus amigos aceptaron la idea con entusiasmo y, por primera vez, una visión comenzó a tomar forma en su mente, una colaboración que no solo mostrara sus imágenes, sino también historias que las acompañaban. La emoción que sentía era palpable. Con el corazón latiendo con fuerza, Elena se apresuró a hacerlo oficial. Creó un evento en línea para la exposición colectiva. Al enviarlo, una mezcla de temor y excitación recorrió su ser. No solo había confirmado su intención, sino que también había abierto una puerta al que era quizás el momento más vulnerable de su vida, el acto de compartir. Esa noche, se sentó frente a su computadora, las manos temblando al teclear un mensaje a su madre. Deseaba compartir su proyecto, su nuevo camino, lo que había decidido para su futuro, así como la colaboración con sus amigos. Pero el temor la invadía.
¿Cómo respondería su madre? La represión y las expectativas latentes que siempre habían estado presentes la acosaban. Mientras el cursor parpadeaba, una ola de determinación la envolvió. No podría vivir más para complacer a otros. En lugar de enviar un mensaje, optó por invitar a su madre a la apertura de su exposición. Quiero que veas quién soy realmente, pensó mientras pulsaba el botón de enviar. A medida que lo hacía, sintió un leve estremecimiento en su cuerpo, como si al finalmente dar ese paso estuviera comenzando a derribar los muros que la habían retenido por tanto tiempo. Sin embargo, el día de la apertura se acercaba y la incertidumbre aumentaba. Las dudas se asomaban como sombras persistentes. Pero no tenía intención de retroceder. Sabía que lo que estaba construyendo era más que una exhibición de fotografías, era su grito de libertad. En el fondo, anhelaba ser no solo una artista, sino una mujer que se atrevía a ser ella misma en todo su esplendor. Esa mañana, un mensaje llegó a su teléfono. Era Leo. Estoy emocionado por la exposición. Pero, disculpa, ¿puedes ayudarme con algo? Hay un proyecto personal que he estado desarrollando, y siento que tú podrías conectarte con él. Elena se sintió intrigada. ¿Qué pasaba si esa colaboración era justo lo que necesitaba para cimentar su nuevo camino? Pero al mismo tiempo, las voces de autoduda comenzaron a intentar silenciar la posibilidad de la respuesta. Permanecía al borde de la revelación, luchando entre el deseo de expandir su mundo y el miedo que la acompañaba. ¿Podría abrir otra puerta hacia algo más grande antes de que llegara la noche de su exposición? La mañana que siguió al mensaje de Leo trajo consigo una intensa niebla en la mente de Elena. Mientras caminaba hacia la universidad, la incertidumbre se manifestaba en cada paso que daba, y una inquietante mezcla de curiosidad y temor le acompasó. La invitación a ayudar a Leo era un camino lleno de posibilidades, pero también un salto a lo desconocido. Había pasado demasiado tiempo encerrada en su propia burbuja, preguntándose si podía confiar en su voz. Al llegar al campus, el bullicio habitual le recibió, pero hoy todo se sentía distante. Sus amigos hablaban animadamente de sus proyectos, sus risas flotaban en el aire, pero el mundo de Elena era uno diferente. En lugar de unirse a la conversación, se separó ligeramente, buscando un rincón donde pudiera concentrarse. Se sentó, y en ese momento de soledad, las palabras de Leo la retumbaban en el interior. Creo que podrás conectarte con ello. ¿Qué se proponía realmente? ¿Qué había detrás de ese mensaje? La necesidad de abrirse a más de lo conocido la empujaba hacia adelante. Con su computadora portátil abierta frente a ella, comenzó a revisar el mensaje varias veces, intentando descubrir qué era este proyecto que tanto intrigaba a Leo. Sin embargo, más que eso, buscaba comprender qué lo hacía especial. ¿Era simplemente una colaboración o algo más transformador? La negación de sus propios talentos, la lucha para no caer en su habitual autocrítica, despertaba en ella una sensación de pérdida. La salida a este nuevo mundo podría significar la continuación de su viaje, pero también un riesgo abrumador. Sin pensar en las horas que habían pasado, Elena decidió responder a Leo. Escribió un mensaje en el que expresaba su interés genuino en conocer más sobre su proyecto y mencionó que podría estar en contacto nuevamente después de la apertura de su exposición. Su pulso creció cada vez que pensaba en el instante en que, finalmente, las palabras se desplegarían en la pantalla. Se dio cuenta de que, a través de estas interacciones, quizás encontraría un camino para solidificar su propia voz. Mientras escribía, destellos de la exposición brillaron en su mente, como fotos que querían escapar de su imaginación. Pronto, había más de un deseo en su corazón, el anhelo de que su trabajo fuera apreciado en la forma más cruda y verdadera. Quiso que sus amigos, incluso su madre, supieran lo que había estado guardando. Pero las inseguridades empezaron a asomar de nuevo. ¿Qué ocurriría si su madre desaprobaba su exposición, o si sus amigos no sentían que sus historias eran lo suficientemente profundas? Ese desconcierto habitual aún la invadía cuando vio a sus compañeras de clase entrar en la sala de exposiciones. Un grupo bullicioso que pronto se posicionó para ver las imágenes que había capturado. De repente, se sintió más visible que nunca, y con esa visibilidad vino la presión, la expectativa de mostrar no solo culpa o miedo, sino autenticidad y deseos sinceros. Se presentó frente al grupo, intentando hallar las palabras que expresaran sus auténticos sentimientos sobre cada fotografía. Había un deseo de transmisión que iba más allá de lo visual, quería que las emociones se enredaran como en las historias que había compartido en el pequeño encuentro con sus amigos.
Y al dejar fluir esas historias, no solo expuso su trabajo, sino también una parte de su ser que había mantenido encerrada. En un instante de claridad, supo que estaba en un punto de inflexión. Lo que primero le parecía un reto se transformó en un momento de liberación. En el acto de compartir su visión, había encontrado la fuerza que le faltaba. Al tocar la esencia de otros, entendió que estaba construyendo su propia narrativa. La apertura culminó en sonrisas y aplausos, pero el verdadero significado de su viaje apenas comenzaba. De repente, una voz conocida interrumpió sus pensamientos. Era su madre, oscilando entre orgullo y vulnerabilidad en su mirada, una imagen que Elena nunca había visto antes. Antes de siquiera poder abrir la boca. Su madre anunció: «He pensado en un desafío para ti». Elena se sintió suspendida en el aire, entre las luces de la exposición y la revelación que su madre parecía a punto de compartir. ¿Qué significaría eso? ¿Qué desafío traería consigo, y cómo cambiaría su vida en este nuevo capítulo de exploración personal? Elena sintió como si el aire se volviera más denso, cada palabra de su madre resonando como un eco inquietante que le robaba el aliento. La mirada de su madre, cargada de significados ocultos, la invadió de una sensación de presión y a la vez de curiosidad. La idea de un desafío era nueva para ellas, un concepto que, en el pasado, había sido sustituido por intercambios superficiales y momentos de aparente comprensión. Era el momento oportuno para que su madre finalmente viera el crecimiento de su hija. «Me muevo por instinto. Quiero que te acerques a cosas que te incomoden, que te asusten. Pero antes de eso, quiero que descubras un lugar». «La mochila», dijo su madre, casi en un susurro. Las palabras la impactaron. Nunca había visto a su madre tan vulnerable, como si se despojara de una coraza que había llevado por años. La mochila abandonada que mencionaba, Elena recordaba haberla visto en el desván. Un objeto olvidado, cubierto de polvo, que había pasado desapercibido entre los recuerdos familiares. Pero ¿por qué ahora, de repente, era importante? ¿Qué hay en ella?, preguntó con cautela, enfocándose en el rostro de su madre, tratando de descifrar la emoción que lo gobernaba. «Hay cosas que un día fueron significativas para mí. Ofrendas de momentos que no pude compartir contigo. Es tiempo de que encuentres tu conexión con eso, y de que lo uses como tu propio impulso», respondió su madre, su voz temblando ligeramente. Elena sintió que un torrente de emociones la arrastraba. La mochila se convertiría en un símbolo, no solo de los secretos y las experiencias de su madre, sino de toda una vida compartida, de las lecciones que nunca se habían discutido abiertamente. ¿Podía realmente descubrir algo tan profundo sobre su familia y, además, sobre sí misma, tras la mezcla de temor y curiosidad? La idea de enfrentarse a sus propios fantasmas la envolvió. Para ella, ese desafío representaba la oportunidad de reexaminar su vida, de romper con las ataduras del pasado que la habían mantenido estancada. ¿Qué revelaciones podrían encontrarse dentro de ese objeto olvidado? ¿Y cómo podría llevarlo a su propio proceso de sanación y crecimiento? Un torbellino de preguntas se apoderó de su mente. Sin poder contenerse más, se levantó y se dirigió a casa, ansiosa por desvelar el significado oculto en aquella mochila. Cada paso la acercaba a su propia historia, al hilo invisible que unía sus experiencias. Tenía la convicción de que allí hallaría respuestas sobre su pasado y, tal vez, un mapa hacia su futuro profesional. La idea de rebuscar entre objetos añejos le daba escalofríos, pero también una chispa de adrenalina. Mientras el camino se dibujaba ante ella, algo dentro de Elena cambiaba imperceptiblemente. Al abrir la puerta de su hogar, se sintió decidida. La apertura emocional que había vivido en la exposición se transformaba en una fuerza impulsora. Sin aviso, el deseo de explorar su identidad se encarnaría de varias formas, aceptando su vulnerabilidad, desafiando sus miedos, y buscando las raíces de su cultura. Al llegar al desván, se encontró de pie frente a la mochila, ahora revelada en su totalidad. Un impulso insólito brotó en su interior. El desafío que le había propuesto su madre no solo era una forma de reconectar, sino un acto de reclamación de su propia voz y de una nueva dirección profesional. Sin embargo, al abrir la mochila, se dio cuenta de que no solo enfrentarían el pasado, sino que también se descubrirían unidas en sus procesos de crecimiento. Cuando desató la hebilla, su corazón se disparó. En su interior, un mundo de emociones, libros y objetos desconocidos la aguardaban. Y en ese momento preciso, escuchó un pequeño crujido. Dentro de la mochila, algo llamaba su atención con fuerza, una carpeta que emanaba un aura de misterio indudable.
Sin dudarlo, la sacó, y al abrirla, quedó absorta por la revelación que llevó consigo. El contenido, inesperado y sorprendente, podría cambiar el rumbo de ambas vidas para siempre. ¿Qué significaría realmente ese descubrimiento? ¿Era el principio de una nueva aventura o la respuesta a un pasado que había permanecido oculto hasta ahora? La tensión creció, mientras el futuro de Elena se balanceaba entre lo desconocido y lo revelador en ese instante. Elena se quedó mirando la carpeta, sus manos temblorosas apenas podían sostenerla. La tapa desgastada contenía un universo de secretos que parecía desafiar su voluntad, como si cada hoja fuera una puerta a recuerdos olvidados. Cerró los ojos por un instante, dejando que sus pensamientos se desenfrenaran, luchando contra la ansiedad que comenzaba a asomarse. ¿Qué podía haber allí que realmente importara? Se preguntó si el contenido podría revelarle algo sobre su madre que nunca había imaginado, algo que transformara la historia que creía conocer. Al abrir la carpeta, encontró una serie de cartas, cuidadosamente dobladas, con un estilo de escritura que apenas le era familiar. Primero leyó el encabezado de una de ellas: «Querido Manuel». En el momento en que pronunció esas palabras en silencio, un escalofrío la recorrió. ¿Quién era Manuel? La revelación de una parte de la vida de su madre que le había sido completamente ignorada se expandía ante ella, creando un desgarro en el tejido de su confianza. Las cartas no solo hablaban de amor, sino de sueños, de oportunidades perdidas y aspiraciones olvidadas. Cada línea que leía parecía retumbar en su interior, como una llamada a la acción. La voz de su madre resonaba en su mente: «Es tiempo de que encuentres tu conexión con eso». Elena entendió que las cartas eran un legado, un símbolo de lo que podría haber sido, y quizás una guía sobre lo que aún podría ser. Mientras leía, una mezcla de emociones la invadió: tristeza por las decisiones que su madre tomó, admiración por la valentía que había tenido en esos momentos, y un impulso casi visceral a no dejar que su propia vida se estancara. El peso de las palabras la empujó a cuestionar su trayectoria profesional, su anhelo de aunar sus pasiones. Se dio cuenta de que algo había cambiado en ella, el deseo de encontrar su propia voz se convertía en un eco de las aspiraciones de su madre. Con cada carta, el deseo de actuar crecía. Elena sintió que esas revelaciones eran la chispa que necesitaba para salir de su zona de confort. La vida de su madre estaba llena de caminos tomados y no tomados, ahora, tenía la oportunidad de aprender de ellos. Sin embargo, esa revelación traía consigo un peso nuevo. En la intimidad de su hogar, comprendió que, a pesar de lo que había aprendido, el miedo a tomar decisiones se manifestaba como una sombra persistente. Después de hurgar en la carpeta, encontró una foto de su madre joven junto a un hombre, ambos sonriendo con una sinceridad palpable. La imagen la golpeó. En un instante, la conexión que había perdido con su madre se sentía más clara, casi tangible. Sin embargo, el dilema que se le presentaba era innegable: ¿cómo podría reconectar con esa parte de su madre y, a la vez, forjar su propio camino? ¿Era posible que esas cartas fueran un recordatorio de que ella también podía ser la arquitecta de su vida? Con determinación renovada, comenzó a escribir su propia carta, un acto simbólico de reclamación. Mientras plasmaba sus pensamientos en el papel, la inseguridad dio paso a la claridad. Las palabras fluyeron y, al finalizar, sentía que estaba tomando el control, que ya no era una mera observadora de su propio destino. Sin embargo, al dejar la carta sin sellar sobre la mesa, algo dentro de ella pulsaba con inquietud. ¿Sería suficiente simplemente plasmar sus emociones o necesitaría hacer algo más radical? Esa pregunta la llevaría a confrontar no solo sus propios temores, sino a enfrentarse a un mundo exterior que la había limitado hasta ahora. Con una llamada a la acción delineándose en su mente, Elena sintió que el desenlace estaba más cerca. Cuando su mirada regresó a la carpeta, notó una hoja más, deslizada entre las cartas. Un último secreto por descubrir. Su corazón latía con fuerza. Tendría que tomar una decisión: abriría esa hoja y revelaría todo lo que podría haber aún dentro de la mochila, o preferiría dejar esos misterios sin resolver. La tensión en el aire era palpable, y sabía que lo que estaba por descubrir podría obligarla a reconfigurar todo lo que pensaba sobre sí misma. Mientras se preparaba para girar la hoja, entendió que había llegado el momento de revelar la verdad que cambiaría todo. ¿Qué secretos seguirían esperando en las sombras de la mochila? Elena se detuvo un momento, sintiendo el roce del papel contra sus dedos, antes de dar el paso que podría desatar una serie de acontecimientos impredecibles. La tensión era casi palpable, ella lo sabía.
Aquella hoja era un umbral entre dos realidades, la vida que había llevado hasta ahora, repleta de incertidumbres, y la que podría abrirse ante ella, llena de posibilidades inexploradas. Con audacia contenida, optó por abrir la hoja. Las letras trazaban una serie de palabras que resonaban como una melodía familiar. Eran fragmentos de un diario, un intento de su madre por plasmar sus pensamientos en papel, una voz que había permanecido callada demasiado tiempo. Con el primer párrafo, sintió que sus emociones se desbordaban, una mezcla de tristeza y nostalgia invadió su ser, retumbando en su interior como un viejo tambor. Su madre había escrito sobre sus propios anhelos, sobre los caminos que había dejado de lado y las oportunidades que jamás habían visto la luz. Las palabras nunca es tarde brillaban con intensidad en su mente. En un momento, se vio ante un espejo, su madre, a través de esas letras, no solo hablaba de ella, sino que también le ofrecía un mapa hacia sus propias aspiraciones. Esa revelación la llenó de determinación y coraje. Las preocupaciones sobre su futuro profesional flotaban en el aire como nubes grises, pero al leer esas palabras, comprendió que no estaba sola en su búsqueda por la autenticidad. Elena, con un renovado sentido del propósito, sintió que el camino debía ser trazado, por ella y para ella. Con cada palabra de su madre, el fuego interno que había estado escondido comenzaba a resurgir. La carta que había escrito anteriormente ahora se convertía en un legado hacia la acción, ya no bastaba con hablar de emociones, era hora de ejecutarlas. Se levantó, sintiendo que el suelo bajo sus pies tenía una solidez que antes parecía ausente. Sabía que algo tenía que cambiar, había llegado el momento de romper las cadenas que la mantenían anclada a la comodidad vacía. Se puso a pensar, haciendo una lista mental de todo lo que había dejado de lado. Su pasión por la pintura había sido la primera en venir a su mente, una chispa de creatividad que siempre había alimentado pero que había ignorado sistemáticamente. ¿Por qué no intentarlo de nuevo? La imagen de su madre, violinista apasionada, había encendido una llama. La vida de su madre había estado marcada por decisiones valientes, y ahora Elena trataba de imitar esa audacia. Sin embargo, la incertidumbre se aferraba a ella como un viejo amigo que nunca se va. La vida profesional que había construido parecía cómoda, pero profundamente insatisfactoria. ¿Era realmente el camino que quería seguir? Las cartas de su madre le habían abierto los ojos a la opción de tomar riesgos, de ser auténtica. La idea de abandonar su trabajo actual y dedicarse a la pintura le provocaba una mezcla de emoción y terror. Sin embargo, era el primer paso hacia la vida que realmente quería. Decidida a actuar con un propósito renovado, tomó una decisión drástica. Llamaría a su jefe al día siguiente y le presentaría su renuncia. Justo cuando la idea comenzaba a tomar forma, se dio cuenta de que cada decisión conlleva un precio. Necesitaba más que coraje, requería un plan de acción, y no podía permitir que la duda la rodeara nuevamente. Antes de cerrar la carpeta y dejarla por la noche, miró un instante la foto de su madre y del hombre que nunca había conocido. La sonrisa de su madre irradiaba una autenticidad que se había mantenido oculta en los rincones de su vida. ¿Quién era lo suficientemente valiente para hacer realidad sus sueños? Elena decidió que debía ser esa persona. Mientras se acomodaba en la cama, un nuevo dilema se apoderó de su mente, algo dentro de ella resonaba con la idea de la búsqueda de Manuel, el destinatario de las cartas. Tal vez podría encontrarlo y, a través de él, descubrir más sobre su madre, quizás entender aquellas decisiones que la llevaron por un camino también tortuoso. Ese pensamiento la mantenía despierta. ¿Podría Manuel ofrecerle respuestas sobre su madre, o sería simplemente otra pieza en el rompecabezas de su propia identidad al final? La inquietud creció con los minutos y esa noche se planteó un nuevo destino, un viaje para desenterrar no solo el legado de su madre, sino también el suyo propio. El camino apenas comenzaba. Elena se despertó con un renovado sentido de propósito. La mochila, que había cambiado su vida, ahora ocupaba un lugar especial en su corazón y en su mente. La semana previa había sido un torbellino de emociones y descubrimientos. Cada carta que había leído le había mostrado más sobre su madre y, a la vez, había reavivado sus propias aspiraciones. Comprendió que el viaje hacia su autenticidad no era solo un acto de autoafirmación, sino también una forma de honrar a la mujer que había dado vida a sus sueños. La decisión de buscar a Manuel la envolvía en el misterio de su historia familiar, pero también le ofrecía una oportunidad de conectar con su madre desde un lugar de empatía y comprensión. Había imaginado a este hombre como una especie de puente hacia un pasado que había permanecido oculto.
Con cada paso que daba, se sentía más consciente de que su vida podía ser más extensa que lo que había estado viviendo. No solo podía ser una madre y una enfermera, sino también una artista, una narradora de su propia vida. A primeros de mes, organizó su exposición de fotografía y arte en un café local. El día se acercaba rápidamente, y con cada pequeño avance, el nerviosismo se paralelaba con una emoción inusitada. Sus amigos la apoyaron entusiastamente, prometiendo estar a su lado y compartir sus historias. El acto de exponer su trabajo se convertía en un símbolo de su renacimiento. Elena sabía que su madre vendría a la apertura. La idea de que estuvieran juntas en este nuevo capítulo la llenaba de ansiedad y emoción. En su camino hacia la realización personal, esperaba que ese encuentro no fuera solo un momento de presentación, sino una conversación que les uniera aún más. El día de la exposición llegó y cada fotografía en la pared representaba una parte de su alma. Las imágenes capturaban no solo historias individuales, sino también momentos de vivencias universales. La gente empezó a llegar, creando un ambiente vibrante que consolidaba la transformación de Elena. Al ver a su madre entrar, su corazón dio un vuelco. El rostro de la mujer que había experimentado tantas expectativas fluyó con una mezcla de orgullo y sorpresa. Con cada visitante que se acercaba, Elena presentó sus imágenes, cada una acompañada de la historia que había inspirado su creación. Las palabras fluían y, en ese instante, se dio cuenta de que no solo compartía su arte, sino también su voz y su verdad. A medida que la velada avanzaba, su madre se acercó tímidamente a ver cada fotografía. Elena, sintiendo la oportunidad de abrirse, le dijo: «Mamá, estas imágenes representan todo lo que he aprendido sobre mí misma. Quiero que entiendas que busco mi camino, pero también quiero que tú reconozcas tus propias historias». Como las cartas a Manuel, el rostro de su madre se iluminó, el silencio que había entre ellas se convirtió en un espacio de apertura. «Siempre me ha costado decir lo que siento, pero admiraré siempre tu valentía», contestó, con un brillo en los ojos. «Quizás pueda mostrarte algunos secretos sobre mí. Manuel fue un capítulo que me enseñó mucho, pero tu arte me hace recordar que siempre hay más por vivir». La conexión que estaban forjando era palpable. Ambas empezaban a reconocer que sus deseos entrelazados podían convertirse en una fuente de apoyo y crecimiento continuo. La noche se desbordó en abrazos, sonrisas y promesas de explorar juntas nuevas narrativas que honraran el pasado, mientras construían un futuro compartido. Elena, al día siguiente, se sintió invadida por una mezcla de gratitud y satisfacción. El eco de las palabras de su madre resonaba en su interior, formando una base sólida para el camino por delante. Así, con renovada confianza, decidió contactar a Manuel. Este nuevo paso la llevó a reconciliar sus raíces con su esencia actual. El viaje apenas comenzaba, y el futuro se presentaba brillante y esperanzador. Así, un año después, Elena se encontraba por fin exhibiendo sus obras en una galería de renombre, con el apoyo incansable de su madre, quien había encontrado su propia voz y valentía para compartir su historia. Su camino estuvo lleno de desafíos, pero en cada paso estaba la certeza de que se había convertido en una mujer auténtica, lista para desafiar el mundo. Elena había aprendido a no solo soñar, sino a actuar y a unir lo que la movía desde el fondo. Esto la llevó a redefinir no solo su vida, sino a empoderar a aquellos que la rodeaban. El eco de su propia voz finalmente resonaba con claridad. Porque había abrazado sus anhelos, pudo reconectar, crecer y finalmente alcanzar esa felicidad que siempre había estado al alcance de su mano. La vida de Elena se transformó en un testimonio de que nunca es tarde para reclamar lo que realmente se quiere. La mochila de sueños, anhelos y la carta perdida de su madre no eran solo reliquias del pasado, eran el aliento de nuevas posibilidades. Ambas se comprendieron y se encontraron en este viaje único, una verdadera danza entre lo que fue y lo que está por venir. Nunca dejes de explorar tus propias historias y de buscar la voz dentro de ti. La vida está llena de sorpresas y cada paso que tomas te acerca más a la versión más auténtica de ti mismo. Ahora que has llegado al final de esta historia inspiradora, es el momento de actuar. Necesitan suscribirse ahora para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir compartiendo contenido transformador. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, queremos saber qué piensan. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.